bienvenidos, queridos amigos, espero que estén muy bien. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un poco complicado, vamos a hablar sobre el lenguaje, dentro de, digamos, la función que tiene el lenguaje dentro del coaching ontológico. El lenguaje es uno de los dominios del coaching ontológico. Yo, les recomiendo, si quieren profundizar en el tema, el libro de Echeverría, Ontología del lenguaje, ¿sí? Es un libro bastante complejo, bastante extenso, pero bueno, digamos, tiene un contenido muy profundo y para mí es un libro excepcional. Así que lo recomiendo, como siempre recomiendo una obra referida al tema en cuestión. Y de verdad, si quieren leerlo, se los garantizo, es muy, digamos, tiene un contenido muy valioso, de verdad. Bueno, vamos a empezar a hablar del lenguaje, ¿sí? Anteriormente, digamos, la concepción anterior sobre el lenguaje era que el lenguaje servía para describir, ¿sí? Uno miraba algo, incorporaba algo del mundo objetivo y luego podía describirlo a través del lenguaje y listo. El lenguaje venía como detrás de la realidad, ¿sí? Estaba la realidad y el lenguaje describía esa realidad. En el coaching, el lenguaje no es meramente descriptivo, sino que el lenguaje tiene un rol generativo. El lenguaje sirve para generar la realidad. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. Toda nuestra comprensión del mundo, todas nuestras ideas, todo lo que pensamos está estructurado a través del lenguaje. No el habla. El habla materializa, entre comillas, materializa el lenguaje, ¿sí? Pero me refiero, todas nuestras ideas, todo lo que pensamos continuamente está estructurado a través del lenguaje. Cuando vemos algo lo describimos a través del lenguaje que conocemos, no podemos describirlo a través de otro lenguaje. Incluso en nuestro propio lenguaje tenemos ideas para definir aquellas cosas que no podemos identificar. Es un coso que tal cosa, que hace esto, que lo otro, pero siempre estamos dentro de una lógica del lenguaje. No vienen a nuestra mente ideas que no tienen nada que ver, conceptos que no tienen nada que ver. Siempre vienen conceptos relacionados con la función de lo que estamos analizando o algo que sea acorde. Entonces, como les decía, tenemos en el lenguaje afirmaciones y tenemos declaraciones, ¿sí? Cuando hablamos de una afirmación, la afirmación sí describe medianamente el mundo que tenemos enfrente nuestro, el mundo real. ¿Por qué digo medianamente? Es un poco lo que vamos a ver después, ¿no? Siempre cualquier descripción que uno haga, cualquier comprensión del mundo que uno hace, necesariamente está hecha desde uno y va a tener siempre un parámetro de subjetividad. Ahora bien, cuando uno está dentro de una cultura, de una creencia en común, de una forma de expresión común, hay ciertos parámetros que son compartidos por esa cultura. Entonces, no sé, la idea de un color, el clima, hay cosas que ya todos sabemos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de algo. Entonces, cuando yo describo algo de esa manera, todos los demás me entienden, por más que de algún modo u otro tenga cierto patrón, cierto parámetro subjetivo en lo que estoy diciendo. El otro tema es la declaración. La declaración también es una manifestación, pero la declaración no busca describir el mundo. La declaración busca cambiar, busca crear un mundo nuevo. ¿Cuántas veces hemos hecho una declaración y a partir de esa declaración el mundo no es el mismo? Cuando uno dice, no sé, una vez escucharon eso que dicen, sí, y tal día dije basta y no sé, dejé de fumar, dije basta. Ese basta es una declaración completamente. O una declaración de amor. ¿Cuántas veces uno recibe una declaración de amor o hace una declaración de amor y es correspondido y al otro día el mundo no es el mismo? O sea, sí es el mismo, pero no es el mismo. O cuando uno recibe una mala noticia, o cuando una declaración en la que, no sé, estás despedido, te quedaste sin trabajo, o una relación que termina, ¿sí? Las declaraciones tienen un impacto profundísimo en cómo vamos a vivir el mundo al día siguiente y el mundo no va a ser el mismo. Una declaración en la que de golpe se nos revela una verdad que no teníamos ni idea, ¿sí? Y al otro día nos damos cuenta que es todo distinto. No sé, antes no sé, en un momento veíamos un eclipse y decíamos, el eclipse es no sé, le asignábamos un carácter religioso, o que algún dios estaba en contra nuestro, que nos estaba a punto, nos estaba amenazando. Imagínense cómo vivíamos el otro día sabiendo que el día anterior en un eclipse una deidad nos había amenazado. Imagínense que tuviéramos esa concepción.
Y un día nos damos cuenta que no, que el eclipse simplemente en la órbita un día se puso un astro delante del otro y chau, se acabó, se creó un eclipse. El mundo va a ser distinto después de ese eclipse en el cual sabemos la explicación de ese eclipse. Es un poco raro porque estoy diciendo esto, en realidad no es que al otro día el mundo cambia, pero para nosotros medio que sí cambia, no es el mismo el mundo después de ciertas declaraciones. ¿Por qué? ¿Alguna vez habrán escuchado esa idea de que no podemos percibir al mundo tal como es, sino que lo percibimos tal como somos? Y tiene un aspecto muy, muy, muy real. Nosotros no comprendemos el mundo de una manera objetiva. Nosotros comprendemos el mundo a través de nuestros juicios, ¿sí? Nuestros juicios, digamos, hay hechos, que son las cosas que acontecen en el mundo o acontecen fuera de nosotros, en el mundo sensible ocurren las cosas, los hechos, y después están los juicios. Los juicios son nuestras valoraciones en relación a ese hecho. Y como les decía, esa valoración va a estar cargada de un montón de factores, de nuestro contexto, de nuestra educación, de nuestra realidad, de nuestro país, de nuestra cultura, de una multiplicidad enorme de factores que van a definir cómo son nuestros juicios. Ahora, el peligro es que a veces pasa, y sobre todo pasa mucho en los medios de comunicación, que esta diferencia no está tan clara y te quieren meter el juicio como si fuera un hecho, como diciendo, mira, esto pasó y en realidad no es lo que pasó realmente, sino que estás escuchando el juicio de alguien, un juicio muy bien elaborado a propósito, el juicio de alguien sobre sobre un hecho, o sea, estuvo el hecho, después estuvo el juicio, y lo que te transmiten como si fuera el hecho en realidad es el juicio. Entonces vos tomás el juicio ya armado como si fuera un hecho y decís, bueno, si es un hecho es porque así tuvo que haber sido. ¿Sí? Entonces ya hay un proceso previo, pero eso será otro tema y lo hablaremos en otro momento. Pero en definitiva, comprendemos el mundo a través de nuestros juicios, a través de nuestras valoraciones de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es alto, lo que es bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si nos ponemos a pensar, los juicios no son más que construcciones lingüísticas, son construcciones del lenguaje. ¿Sí? El juicio está estructurado conforme al lenguaje. Y la pregunta es, ya dijimos lo que eran declaraciones y esas manifestaciones lingüísticas. Si el juicio está hecho en base a una estructura del lenguaje, ¿puedo emitir una nueva declaración? Sí, si yo puedo emitir una nueva declaración, puedo cambiar las declaraciones que conforman mis juicios, que son con los que yo interpreto, analizo, comprendo y me relaciono con el mundo. Si yo puedo cambiar mi juicio a través de una nueva declaración para conformar ese juicio, yo puedo cambiar mi interpretación del mundo, puedo cambiar mi visión del mundo, puedo cambiar el mundo que me rodea. Si alguien dice, sí, el mundo es horrible, el mundo es un espanto, ahí hay un juicio enorme cargado de una declaración, que es lo que hace que esa persona vea vea el mundo que es un espanto. Pero si esa persona logra cambiar el juicio conforme a esa declaración, al mundo lo va a ver de otra forma, lo va a percibir, lo va a valorar, lo va a internalizar a través de un juicio nuevo. Si ese juicio es positivo, la visión que va a tener del mundo no va a ser tan negativa. Incluso aspectos de mi propia personalidad, ¿sí? La imagen, la descripción que tenemos de nuestra propia personalidad está hecho en base a ciertos juicios y a ciertas declaraciones lingüísticas de cómo somos. O sea que también si cambiamos, si emitimos nuevas declaraciones de cómo somos, ¿sí? Eventualmente podemos cambiar aspectos de nuestra personalidad. ¿Por qué digo todo esto y a qué viene? Hay dos declaraciones que me parecen importantísimas y generan un efecto maravilloso en el mundo y un efecto maravilloso en nosotros mismos. Una de ellas es la declaración de gracias, ¿sí? El estado de gratitud. Más de una vez he escuchado que uno, cuando está en un estado de gratitud, no puede estar en otros estados que son negativos. Uno no puede estar enojado y agradecido, no puede estar conflictivo y agradecido a la vez. Entonces, el estado de gratitud funciona, digamos, como un escudo y nos aleja de otros estados que quizás son dañinos. ¿Alguna vez han escuchado, bueno, más de una vez he hablado de Patanjali, los yamas, los niyamas, Santoya, ¿sí? Santoya es, digamos, si bien es un estado de contentamiento, de felicidad, bueno, puede ser un estado de agradecimiento con todo lo que tenemos, con la situación en la que nos encontremos. También se relaciona, como hablamos en algún momento, lo de víctima y responsable, ¿sí? Recuerden que el responsable, por más que se encuentre en la situación que se encuentre y se haya topado con un fracaso, algo que no funcionó,
en realidad está agradecido por lo que aprende, por la enseñanza de que así no era la manera de hacer las cosas. O sea que por lo menos eso fue un pequeño logro, algo que logró incorporar y está agradecido de esa enseñanza para no volver a equivocarse, para no volver a meterse en esa situación. Obviamente, seamos sinceros, yo también soy un ser humano. Es muy difícil pensar que en todas las situaciones vamos a poder estar en un estado de gratitud. Hay situaciones que realmente nos dañan de una manera que nos es muy difícil encontrarle el aspecto positivo. Principalmente creo que el tema que más nos cuesta trabajar es el tema de la muerte, ¿sí? Es un tema muy complicado que bueno, a ver, a todos nos ha afectado de maneras distintas y lo irreversible de esa situación nos coloca en una situación muy complicada. Pero bueno, insisto, también se pueden cambiar eventualmente, no yo, eventualmente he conocido gente que con sus creencias, con su forma de ver, con sus juicios, la verdad, con los juicios que han tenido, han logrado ver la muerte de una forma no tan drástica, ¿sí? Pero bueno, es un desarrollo muy complicado. Pero bueno, fuera de eso, el hecho de estar agradecido y manifestar esa declaración de gracias es algo fantástico para nosotros, para la otra persona y en general para el mundo, ¿sí? Uno no se da cuenta a veces lo agradecido que debería estar y lo desagradecido que a veces somos, ¿sí? Yo lo veo en mí, lo veo en otras personas. Es increíble la cantidad de cosas que tenemos para agradecer, ¿sí? Yo particularmente lo digo desde mi lugar. Yo vivo en Argentina, vivo en la provincia de Buenos Aires. Independientemente de cualquier queja que en general, en estándar común de las personas hay, que inseguridad, inflación, lo que quieran, inseguridad jurídica, lo que quieran, ¿sí? Me gustaría que a veces veamos un poco y estemos agradecidos de la cantidad de cosas que tenemos. Yo en mi casa abro la canilla y sale agua, ¿sí? Puedo salir a la calle y al menos no hay guerras, no hay bombardeos y a veces pasa cuando uno ve la tele y ve los nenes llorando atrás de los escombros con miembros amputados y que no pueden salir a la calle, o las mujeres que tienen que vestirse sí o sí de una manera y no pueden expresar opiniones, no pueden estudiar carreras universitarias, lo que sea. Realmente hay tantas cosas para agradecer y las pasamos tanto por alto concentrados en la queja que bueno, me parece prudente y siempre intento a mis alumnos, y a través también de los videos, invitarlos a que reflexionen un poco y encuentren esa actitud de gratitud y nada, en silencio, simplemente estar un rato por día agradeciendo, ¿sí? Antes de empezar las quejas y las recriminaciones y los reproches, estar agradeciendo un poco. Y la otra declaración que tiene un poder fantástico también y que me gusta mucho tratarla, es la declaración de perdón, ¿sí? Perdón, el famoso pedido de perdón, pedido de disculpas. ¿Por qué es tan importante el perdón? No solo implica verse a uno mismo, no solo implica, cuando uno pide perdón, no solo implica una actitud de responsabilidad frente a cualquier acción, no solo implica un crecimiento, porque reconocer que uno se equivocó en algo sí o sí implica crecer. Alguna vez escuché a alguien que decía algo así como que aprender es cambiar de opinión, ¿sí? Y bueno, tiene mucha lógica, ¿no? Uno permitirse cambiar de opinión y pedir perdón cuando uno va creciendo y va aprendiendo y va mejorando en la visión de las cosas que tiene, es muy útil. Entonces, ¿qué pasa? La declaración de perdón es importantísima, pero hay unos temas a charlar al respecto. En Argentina se pide perdón, ¿sí? Te vengo a pedir perdón. Parecería que el perdón en realidad es algo que me tiene que dar la otra persona. Y no, ¿sí? No necesariamente. Cuando yo pido perdón en realidad es para mí también que lo estoy haciendo. Yo estoy reconociendo que me equivoqué y yo estoy saldando las cosas. La otra persona puede perdonarme o no puede perdonarme, depende de lo que esa persona necesite, quiera o prefiera. Pero eso no quita que yo estoy pidiendo perdón, ¿sí? Pedir perdón, el hecho de reconocer que me equivoqué, tiene un beneficio para mí que lo estoy pidiendo, ¿sí? Por lo tanto, a veces dicen, no le voy a pedir perdón porque igual no me va a perdonar, o igual no le importa que le pida perdón. No importa, vos estás pidiendo perdón por vos también, ¿sí?
Y también cuando uno lo ve desde el punto contrario, ¿sí? A veces alguien le hizo a uno algo malo y, y uno dice, bueno, quiero que me pida perdón. A veces parecería que queremos que nos pidan perdón para decir no te perdono y ahí, de ahí poder generar un poco de daño, ¿sí? Eso es un tema que, bueno, lo hemos hablado con Ahimsa, ¿se acuerdan de Ahimsa? Dentro de Patanjali, dentro de los llamas y niyamas. Ahimsa, que en realidad originalmente era no matar, pero bueno, después se ha extendido la interpretación para no generar violencia. Eso es un acto de violencia puro porque queremos generar un daño, ¿sí? Pero bueno, entonces decía, a veces no nos piden perdón por algo que nos hicieron, pero no tienen idea lo sano que es, aunque no nos pidan perdón, perdonar. Estamos en lo mismo, ¿sí? Capaz que la persona ni se arrepiente de lo que nos hizo, pero a nosotros nos generó un daño. Podemos ir y decirle, yo te perdono. Aunque diga, no me importa, no te pedí perdón, no quiero que me perdones. No, no importa. Yo no te perdono por vos, te perdono por mí. A mí me hace bien perdonar. Yo necesito estar perdonándote, porque si yo no te perdono, voy a estar todo el tiempo masticando y masticando y masticando. ¿Vieron la expresión hacerse mala sangre? Bueno, en el Ayurveda lo que es toxina, las emociones no digeridas, esa bronca que te va generando, genera ama. Ama es una toxina que va a estar dando vueltas por el cuerpo y va a atacar en el punto más débil que tengamos para generarnos después enfermedades. Entonces, nada más liberador que perdonar, ¿sí? Nada más liberador que pedir perdón si efectivamente hicimos algo que amerita pedir perdón. Entonces, bueno, simplemente quería decirles eso. Recuerden la declaración de gracias, ser agradecido. A mí me gustaba mucho cuando estábamos allá en el ashram con mi maestro, porque era siempre en un estado de gratitud constante porque y contagiaba querer hacer algo por el otro para ayudarlo y compartir ese estado de gratitud era muy lindo y se usa, la verdad es que se siente muy bien. Entonces la declaración de gracias, súper importante para mí y recomiendo que la practiquen y digan y manifiesten gracias, decir gracias. Y por supuesto también la declaración de perdón, ¿sí? Cuando uno se equivoca, inmediatamente reconocerlo, total, si somos responsables de ese error vamos a haber aprendido, ¿sí? La idea es no cometerlo de nuevo, equivocarse una vez no pasa absolutamente nada. Pedir perdón y si alguien nos hizo algo, independientemente que esa persona quiera o no que lo perdonemos, perdonarlo nosotros porque en definitiva nos va a dar mucha más salud y mucho más bienestar a nosotros perdonar y mucha más paz. Muchísimas gracias a todos por haber compartido este rato conmigo, por haber visto el video y bueno, si saben siempre cualquier duda, cualquier cosa que quieran charlar o lo que sea, me pueden mandar un correo electrónico o algún tema que les gustaría que trate sobre yoga, ayurveda principalmente, que es mi fuerte, algo de coaching. Pero bueno, lo que necesiten siempre pueden escribirme. Gracias, hasta la próxima.